este capítulo vamos a desarrollar el tema de el ángulo. Por definición nos dicen que el ángulo es la figura geométrica formada por la unión de dos rayos mediante un origen común llamado vértice del ángulo. Los rayos son dos lados del ángulo. ¿Cómo es eso? Lo vamos a ver acá. Entonces la definición nos dicen que el ángulo está formado por dos rayos y tienen un vértice o un punto que une a los dos rayos. Entonces sería el lado A llega a un punto O y desde el punto O está el lado B. La unión de estos dos lados en este punto se llamaría el vértice y el ángulo que forma tendría en este caso el nombre, o en grados estaría representado como alfa grados. Puede valer 60, 50, 80 dependiendo de el ángulo abierto, ¿no? Ahora, como sabemos o debemos recordar, los ángulos más comunes que conocemos o debemos de conocer son el ángulo recto unido por dos segmentos. En el vértice está el punto O y su ángulo mide 90. Lo podemos encontrar de la siguiente manera, o en algunos casos también está representado en el vértice, en el ángulo está un cuadradito. Entonces ese es el ángulo recto. El siguiente es el ángulo agudo, unido por dos lados y un punto que tiene su vértice. Nos dice que el lado es menor a 90 grados. Ángulo agudo. El siguiente tenemos lo mismo, dos rectos unidos en un vértice donde el ángulo va a ser mayor a 90 grados. El ángulo tendrá el nombre de ángulo obtuso. Y el siguiente vemos que está unido por dos lados en el punto O, A o B. Entonces su ángulo tiene una abertura de 180 grados. En este caso sería como una recta. A estos ángulos se les llama ángulo llano. También tenemos a los ángulos congruentes. ¿Qué nos dice la teoría de ángulos congruentes? Ángulos congruentes. Bueno, se dice que dos ángulos son congruentes y tienen igual medida. Entonces son congruentes si y solo si tienen igual medida de su ángulo. Por ejemplo, la medida del ángulo A o C si mide alfa y la medida del ángulo E o F mide alfa, automáticamente decimos que son congruentes. Entonces ponemos acá. ¿Y cómo se representaría? De la siguiente manera: A, B, C es congruente al ángulo E o F. Este sombrerito que le llaman va en el vértice. El vértice sería el O. E o F. Por lo tanto, sombrerito que muestra como el punto de vértice F. Lo misma idea para acá. A, B, C. El vértice es B. Por lo tanto, el sombrerito iría en el punto B. Y la congruencia estaría representada de la siguiente manera. Parecido una igualdad y a su vez le agregamos una rayita más, pero doblada. Entonces, esta sería la representación de congruencia de ángulos. También vamos a ver ángulos inscritos en una circunferencia. ¿Cómo es eso? Cuando me den un ejercicio de la siguiente manera, automáticamente voy a representarlo así. Si me piden hallar el lado de la circunferencia que está inscrita en el ángulo, entonces como nosotros sabemos que esto mide 90,
La proyección que hace este ángulo a la circunferencia nos dice que este lado de la circunferencia tiene que medir lo mismo, siempre y cuando esté desde el centro. Entonces sería igual a 90, en este caso sería 90 grados, y acá una longitud de 90. En este ejemplo, ¿cuál sería la medida del arco? Como habíamos dicho, primero debemos asegurarnos que el ángulo empiece desde el centro de la circunferencia. Empieza, sí empieza. Y su apertura es X grados. Por lo tanto, el arco o la longitud de la circunferencia de este punto hasta ese punto será la proyección de X. Entonces, tendrá un valor de X. Si X tiene 60 de valor, entonces el valor de este pequeño arco sería 60. Si vale 50, sería 50. Si sería 30, 30. Así sucesivamente. Ahora, en este ejemplo, si es que me piden allá la longitud del arco de la circunferencia, que el ángulo está inscrito en dicha circunferencia, lo que voy a hacer es lo siguiente. Habíamos dicho si es que empieza desde el punto centro del círculo o la circunferencia, su valor sería igual. Pero en este caso no empieza desde el centro, empieza desde otro punto de la circunferencia. La propiedad nos dice que si es que empieza desde otro punto de la circunferencia y hace una proyección a un arco, entonces la medida de este arco sería el doble del ángulo. El doble del ángulo. Y si acá vale alfa, entonces acá sería el doble, o sea 2 por alfa, o simplemente 2 alfa. Ahora, en este punto lo que me dicen hay el valor de alfa. Vamos a poner hay alfa, sabiendo que estos dos ángulos son congruentes. Entonces, ¿cómo represento que son congruentes? Pongo A, O, B, sombrerito, son congruentes. M, N, sombrero, P. Nos dicen que estos ángulos son congruentes. La propiedad de congruencia nos dice que si son congruentes sus lados son iguales. Entonces el lado de este ángulo con el lado de este ángulo son iguales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente igualar. 3 alfa menos 60 es igual a alfa más 30. Suma y resta. Pasamos al otro lado la positivo pasa restando. Nos quedaría 3 alfa menos alfa, 2 alfa. Menos 60 pasa al otro lado sumando. 30 más 60, 90. Dividimos y alfa nos sale 45. Entonces hemos hallado el valor de alfa, que tiene un valor igual a 45 grados. Y es así como se halla la congruencia de ángulos.